Amigos, ¿qué tal? Vamos a continuar con los arcanos mayores del tarot. ¿Qué nos muestra esta primera lámina? Y acá tenemos la imagen. Un joven tocando un gran sombrero en forma de lemniscata, ¿no? Es esa imagen como del infinito, ¿no? Un 8. Está de pies tras una pequeña mesa donde se hallan dispuestas varias cosas. Una vasija pintada de amarillo, 3 diminutos discos también amarillos, 4 discos rojos y divididos en 2 partes por un trazo, un cubilete rojo con 2 dados, un cuchillo fuera de su vaina y por último una bolsa amarilla para contener diversos objetos. El mago sostiene una varilla en su mano derecha y una bola o moneda amarilla en la mano izquierda. En lo que hace se refleja una perfecta espontaneidad. Es un juego fácil y no un trabajo. Ni siquiera sigue con la vista el movimiento de sus manos. Su mirada está en otra parte. Ahí lo podemos observar, ¿no? Como que él está concentrado, pero no necesita fijar la mirada. Lo verdaderamente asombroso es que la serie de los símbolos reveladores de los arcanos que constituyen la baraja se abra con la imagen de un prestidigitador, de un jugador de manos. ¿Cómo explicarlo? El primer arcano, principio subyacente de los otros 21 arcanos mayores del tarot, es el de la relación entre el esfuerzo personal y la realidad espiritual. Ocupa el primer lugar en la serie porque quien no lo haya comprendido no sabrá qué hacer con los demás arcanos. Es como decir, es la llave maestra que nos abre lo trascendental, es decir, las condiciones a priori de acceso y de posibilidad de las demás experiencias de los arcanos, ¿no? El mago, en efecto, está llamado a revelar el método práctico que se relaciona con todos los arcanos. Es el arcano de los arcanos, por cuanto descubre lo que uno debe saber y poder para entrar en la escuela de los ejercicios espirituales. Efectivamente, el principio primero y fundamental del esoterismo reza así: aprende primero la concentración sin esfuerzo. Transforma el trabajo en juego. Haz que todo yugo aceptado te sea suave y que toda carga que lleves te resulte ligera. Bien. Concentración sin esfuerzo, ¿no? Es como uno puede poner automática la concentración, ¿no? ¿Cómo puede hacer uno la concentración automática? El trabajo en juego significa todo aquello que nos resulta pesado, árido, dificultoso, se convierta en un juego, ¿no? ¿En quién piensa? Bueno, en el padre del esoterismo occidental, que es Heráclito, ¿no? Heráclito que acude al templo de Artemis, donde todos le rezan a Artemis y están en una situación así de mucha congoja. Él se pone a jugar a los dados con los niños. Entonces los efesios les dicen, pero tenés que venerar más a la diosa. ¿Y ustedes no saben acaso que a los dioses se los venera más jugando que rezando? Haz que todo yugo aceptado te sea suave, ¿no? Jesucristo dice, mi carga es leve, ¿no? Mi carga es liviana, mi yugo es liviano, ¿no? Bien, esto tiene que ver con el juego, con las máscaras, con cómo saber de alguna manera construir una costumbre, un ethos, en la concentración, en la imaginación activa, en la concentración profunda, ¿no? Este consejo, mandato o aviso es muy serio y lo confirma profundamente el maestro, ¿no? Y el maestro con mayúscula es Jesús. En Mateo 11:30 dice, mi yugo es suave y mi carga ligera. Examinemos por orden las 3 partes de esta fórmula a fin de penetrar el arcano con la relajación activa o el esfuerzo sin esfuerzo. Aprende primero la concentración sin esfuerzo. La concentración como facultad de fijar el máximo de atención en un mínimo de espacio. Goethe dice que quien desee lograr algo importante
deberá concentrar en calma y sin flaqueza la máxima fuerza en un punto mínimo. Es de hecho la clave del éxito en todos los terrenos. La pedagogía y la psicoterapia modernas, las escuelas de oración y los ejercicios espirituales de franciscanos, carmelitas, dominicos y jesuitas, las escuelas ocultistas de este tipo están de acuerdo en este punto. Patanjali, en su obra clásica sobre el yoga, formula la esencia teórica práctica de esta disciplina. El primer arcano o clave del yoga. Yoga Citta Vritti Nirodha. El yoga es la supresión de las vacilaciones de la sustancia mental, o en otras palabras, el arte de la concentración. Las vacilaciones de la sustancia mental, es decir, de lo que es los pensamientos, ¿no? Vritti, de la sustancia mental, Citta, se producen. Las vacilaciones se producen automáticamente, y este automatismo en las mociones del pensamiento y la imaginación es lo contrario a la concentración, es decir, o estamos vacilando o estamos concentrados. Por tanto, esta última solo es posible en un ambiente de calma y silencio, ¿no? Esto nos recuerda mucho a la carta sobre el humanismo de Heidegger, donde él dice: la calma que antecede a la ereignis, al evento del ser, nos instala el silencio de lo sagrado, en el cual se abren la solicitud del pensar, el cuidado de la palabra, ¿no? Y una meditación profunda, ¿no? La solicitud del pensar, el resguardo de lo sagrado, la solicitud del decir, ¿no? Un decir cuidadoso, un cuidado minucioso de la palabra, ¿no? Es muy interesante esto porque solo calla aquel que tiene algo para decir, ¿no? Es decir, hay un silencio sagrado que Ingmar Bergman llamaría el silencio de Dios, ¿no? En la trilogía de Ingmar Bergman, ¿no? Bueno, recuerden, por ejemplo, Esperando a Godot, etc., ¿no? Bien. El callar viene, pues, antes que el saber, el poder y el osar. El callar siempre es previo, pero solo calla alguien que tiene algo para decir, ¿no? Una cosa es hacer silencio y otra cosa es callar. Hace silencio el ignorante que no sabe, pero calla aquel que decide guardar la solicitud del decir para una situación y un momento oportuno, ¿no? Un kairos. Por eso la escuela pitagórica prescribía un silencio de 5 años a sus neófitos o auditores, ¿no? Los acúsmata. Uno se atrevía a hablar solamente cuando ya sabía y podía, previo dominio del arte de callar, es decir, del arte de la concentración, ¿no? El Evangelio dice: aprende a dominar la lengua, ¿no? El privilegio de hablar pertenecía a quienes no hablaban ya automáticamente, ¿no? Lo que Heidegger le va a llamar en Sein und Zeit, en Ser y Tiempo, la Neugierigkeit, ¿no? La Neugierigkeit, que es la avidez de novedades, y las habladurías, ¿no? Hablar por hablar, ¿no? ¿No? El Das Man, el On dit, el se dice, ¿no? Decir por decir. ¿Vieron que hay gente que habla y habla y habla por hablar? Uno escribe lo que está diciendo y no están diciendo nada, ¿no? Nada significativo, ¿no? Sí. Las habladurías es hablar por hablar, ¿sí? Gente que calla al silencio sin algo que decir, ¿no? Nosotros tenemos una chacarera muy hermosa, santiagueña, que dice: cantor, ¿para qué cantar si nada dicen tus versos? Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio cantor lleno de duendes en la voz. Es hermosa, y vemos cómo esta sabiduría está en todos lados, ¿no? El privilegio de hablar pertenecía a quienes no hablaban ya automáticamente, movidos por el juego del intelecto y la imaginación, sino que podían reprimir ese impulso merced a la práctica del silencio, tanto interior como exterior, y sabían lo que decían, gracias a la misma práctica. El silencium, cultivado por los monjes de la Trapa,
y prescrito en general durante el tiempo de los ejercicios espirituales a cuantos toman parte en ellos, no es otra cosa que la aplicación de la citada regla o verdad. El yoga es la supresión de las vacilaciones de la sustancia mental, o bien la concentración es el silencio deliberado del automatismo del intelecto o la imaginación, ¿no? Es decir, cómo poder establecer un ethos, una costumbre, una disposición a través de la cual nosotros siempre estamos en ese resguardo cuidadoso de la palabra, en una solicitud del pensar y en un resguardo de lo sagrado, ¿no? Por eso es importante saber conservar, ¿no? El ser conservador está mal visto, pero es importante saber conservar una tradición, unas palabras, un rito, conservar una idea, conservar un espacio, un tiempo, conservar, ¿no? Qué valioso que es saber conservar. Hay que discernir entre dos clases de concentración esencialmente distintas. Una es la concentración desinteresada, objetiva, meditabunda, y la otra, la concentración interesada, subjetiva, yo le diría carnal, ¿no? Patológica. La primera, la desinteresada, es debida a la voluntad libre de pasiones, obsesiones o apegos esclavizantes, mientras que la segunda resulta de una pasión, obsesión o apego dominantes. Un monje recogido en oración y un toro furioso están ambos concentrados, pero el uno lo está en la paz del recogimiento, el otro en el arrebato de la cólera. Las pasiones violentas originan también, por tanto, un alto grado de concentración. Así, los codiciosos, los ávaros, los engreídos y los maníacos manifiestan a veces una rara capacidad de concentración. De hecho, ese tipo de concentración es más bien obsesión. La verdadera concentración es un acto libre en la luz y la paz. Presupone una voluntad desinteresada y ecuánime, ya que el estado de la voluntad es el factor determinante y decisivo en el momento de concentrarse. El yoga, por ejemplo, exige la práctica del yama, las 5 reglas de la actitud moral, y del niyama, las 5 reglas de la mortificación, antes de preparar el cuerpo para la concentración, respiración y posturas. Y naturalmente, antes de la práctica de los 3 grados de la concentración propiamente dicha, Dharana, Dhyana y Samadhi, concentración, meditación y contemplación. Fíjense, bueno, cómo Heidegger fue recogiendo todo esto. Incluso van a ver, si buscan en YouTube, un diálogo entre un monje tibetano y un monje budista con Heidegger. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús no se cansan de repetir que la concentración necesaria a la oración espiritual es fruto de la purificación moral de la voluntad. Es decir, un querer que no es deseo, un querer que es libre, un querer que se manifiesta en su libertad como una disposición siempre firme de estar concentrado en aquello que es digno de ser pensado, digamos, ¿no? En lo por pensar hay una dignidad. Esa dignidad llama, es un kalei, llama como kalos, como belleza, a la disposición meditabunda de la solicitud del pensar y del decir, ¿no? Es un cuidado de la palabra y del pensamiento, ¿no? Que Heidegger le va a llamar besorge, ¿no? Cura, la cura. Así pues, resulta inútil cualquier esfuerzo en concentrarse si la voluntad está prendada de otra cosa, está viciada, ¿no? Las vacilaciones de la sustancia mental no podrán nunca apaciguarse si la voluntad misma no les infunde su calma. Solo una voluntad silenciosa provoca el silencio del intelecto y de la imaginación en la concentración. Por ello, los grandes ascetas son también grandes maestros de la concentración. Todo esto es obvio e incuestionable.
Pero lo que aquí nos ocupa no es solo la concentración en general, sino, de modo especialísimo, la concentración sin esfuerzo. ¿En qué consiste? Observa a un funámbulo, son acróbatas, ¿no? Que caminan en una soga, ¿no? Como el que aparece, por ejemplo, en Así habló Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Sin embargo, ¿crees que tu intelecto e imaginación se preocupan de lo que hace? O sea, el funámbulo está en su intelecto y en su imaginación, está pensando en cada paso que va a dar en la soga. ¿Crees que el funámbulo reflexiona, imagina, calcula y proyecta cada paso que da en la cuerda? Si así lo hiciera, no tardaría en dar consigo en el suelo. Esto es lo que dice Sartre en La trascendencia del ego. Él dice, si uno se concentrara al correr el tranvía, que yo soy un sujeto humano, viviente, inmortal, que está corriendo el tranvía, muy probablemente en esa reflexión no pierda el tranvía, ¿no? Por eso acá estamos hablando de la intencionalidad de la conciencia, ¿no? Que la descubre Brentano leyendo a Aristóteles y se la transmite a Husserl y por supuesto después a Heidegger, ¿no? Y Sartre lo toma de Heidegger. En 1932 viaja a Alemania, Sartre, ¿no? Y es el que lleva la fenomenología a Francia. Debe eliminar el funámbulo toda actividad intelectual e imaginativa para evitar la caída. Ha de suprimir las vacilaciones de la sustancia mental para poder ejercer su oficio. La inteligencia de su sistema rítmico, respiración y circulación reemplaza la del cerebro durante sus ejercicios acrobáticos. Trátase, al fin y al cabo, de un milagro análogo al de San Dionisio, ¿no? Que se lo confundía con Dionisio Areopagita, del Hechos de los Apóstoles 17, ¿no? Pero es otro. Apóstol de las Galias y primer obispo de París, a quien la tradición identifica con San Dionisio Areopagita, discípulo de San Pablo. A dicho obispo le fue cortada la cabeza a hachazos ante el ídolo del dios Mercurio, pero al instante el santo se levantó, tomó en las manos su cabeza y guiado por un ángel recorrió una gran distancia, desde la colina de Montmartre hasta el lugar donde reposan hoy sus huesos por elección propia y de la providencia divina. El fonámbulo tiene igualmente cortada la cabeza, o sea, el intelecto y la imaginación, mientras practica su oficio, y también va de un sitio a otro con ella en sus manos, guiado por una inteligencia distinta. Digamos, guiarse por la cabeza sería la iglesia de Pedro, como vimos anteriormente, ¿no? Guiarse por la inteligencia del corazón, no el corazón como las emociones, sino como el cardis de el movimiento de la costumbre en la solicitud de esta reflexión, es la iglesia de Juan, ¿no? Es la iglesia de Juan, digamos. Que no ejerce dominio desde la cabeza, sino que ejerce dominio desde el corazón, digamos, ¿no? Acá estamos recogiendo también un poco del romanticismo alemán, ¿no? Que tiene mucho que ver con la cábala y tiene mucho que ver con el hermetismo, sin dudas. Para el fonámbulo, el malabarista, el mago, arte y habilidad son el fondo análogo al milagro de San Dionisio, pues en su caso, como en el del santo, se trata de trasladar de la cabeza al pecho, del sistema cerebral al sistema rítmico, el centro de la conciencia rectora. Ahora bien, la concentración sin esfuerzo consiste precisamente en trasladar el centro rector desde el cerebro al sistema rítmico, desde el campo mental e imaginativo al moral y volitivo, ¿no? Ya vamos nosotros a hacer un curso sobre volología, ¿no? Es una ciencia nueva que recoge la más antigua. El amplio sombrero en forma de lemniscata con el que el mago aparece cubierto indica esa transposición, ¿no? En efecto, la lemniscata, el 8 horizontal, no es solo el símbolo del infinito, sino también el símbolo del ritmo, la respiración y la circulación continuas y automáticas. El mago representa pues el estado de concentración sin esfuerzo, es decir, el estado de conciencia en el que el centro rector de la voluntad ha descendido, de hecho se ha elevado del cerebro
al sistema rítmico y donde las vacilaciones de la sustancia mental, previamente acalladas y apaciguadas, no entorpecen ya la concentración, ¿no? Es decir, hacer del deseo de bien una costumbre instantánea, ¿no? Un ethos. El recogimiento se vuelve tan natural como la respiración o los latidos del corazón, acompañado de la relajación completa de los nervios y músculos del cuerpo. Es el silencio profundo de los deseos. Otro día, el nirvana, ¿no? Las preocupaciones, la imaginación, la memoria y el pensar discursivo, ¿no? Es el paréntesis, es el epogé. Podría decirse que el hombre entero se vuelve como la superficie de unas aguas tranquilas, donde se refleja la grandiosa presencia del cielo estrellado y su inefable armonía. Y el silencio va en aumento, se extiende más y más. ¿Y qué silencio? ¿Has bebido alguna vez del silencio? Al principio esa concentración sin esfuerzo, ese silencio perfecto, dura instantes, luego minutos, luego 4 de hora, para convertirse en un largo elemento básico, siempre presente en la vida del alma. Bien, vamos cerrando entonces con esto. Requerir una concentración sin esfuerzo es requerir una solicitud, una disposición anímica que nos permita enfrentar las cuestiones filosóficas, científicas y artísticas en el corazón de ellas y no solo en la superficie que es lo mental. Así que nos vemos la próxima.